Qansina imaynallaka shankichi tukuynikichikpaq hatun napaykuy kachun. Kay kutipiqa kay askachimanta parlarikusunchik. Qallarina. Antes de dar inicio a esta clase, te invito a que te suscribas a este canal para que sigas recibiendo más contenido del idioma quechua y que sigas aprendiendo esta hermosa lengua. Y no olvides regalarnos un like y dejar tu comentario. Sin más que decir, empecemos con esta clase. Ama sahra kaichu kaimangañit y kurillay. Askachi manta. Ninayan el sufijo manta. En esta oportunidad aprenderemos cómo es el uso del sufijo manta en el idioma quechua. Este sufijo manta tiene una equivalencia en nuestra lengua que es castellano-español. Sí, la equivalencia sería la procedencia. Es decir, que este sufijo va a indicar la procedencia de una persona, de una cosa o de un animal. Y para esto, en el idioma castellano-español, utilizamos el prefijo de. En la presencia de este sufijo manta, utilizaremos tres verbos en específico, que van a ser chayamuy, jamuy y kay. Chayamuy, que significa llegar, jamuy, que significa venir, kay, que significa ser. Recordemos que en videos anteriores ya explicamos que todos los verbos terminan en y. Si tú quieres saber cómo se conjugan estos verbos, te dejamos un video por este lado. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a utilizar este sufijo manta o en qué tipo de palabras vamos a utilizar este sufijo manta? Y la respuesta es que vamos a utilizar este sufijo manta en todos los sustantivos que van a indicar un lugar. Por ejemplo, hatu, que significa mercado, hatu, cine, plaza, yachayhuasi, que significa escuela o colegio, yachayhuasi, huasi, que significa casa, huasi, puri, que significa calle, puri, kuraj yachayhuasi, que significa universidad, kuraj yachayhuasi, mayu, que significa río, mayu, chajra, que significa sembradío, chajra. O también podemos utilizar en nombres de lugares, de ciudades, de países o de continentes. Y a todos estos sustantivos lo que vamos a hacer es aumentar el sufijo manta. Y de esa manera decimos hatumanta, que significaría del mercado, cinemanta, del cine, plazamanta, de la plaza, yachayhuasimanta, del colegio, huasimanta, de la casa, purimanta, de la calle, kuraj yachayhuasimanta, de la universidad, mayumanta, del río, chajramanta, del sembradío. De igual manera, ponemos manta, yotalamanta, de Yotala, sucremanta, de Sucre, limamanta, de Lima, boliviamanta, de Bolivia, chilemanta, de Chile, europamanta, de Europa. Ahora vamos a utilizar en oraciones. Nisungman, que significa por ejemplo. Vamos a suponer que todos nosotros estamos en este punto y vamos a poner otro punto de referencia, que en este caso vamos a poner la escuela o el colegio. Por lo tanto, vamos a decir ñoqa yachayhuasimanta hamuni. Ñoqa yachayhuasimanta hamuni. Es decir, yo vengo de la escuela. O también podemos decir ñoqa yachayhuasimanta chayamushani. Ñoqa yachayhuasimanta chayamushani, que en castellano sería yo estoy llegando de la escuela. Siguiente ejemplo. Ñoqa chilemanta hamuni. Ñoqa chilemanta hamuni, que en castellano sería yo vengo de Chile. O también podemos decir ñoqa chilemanta chayamushani. Ñoqa chilemanta chayamushani,
que en castellano sería yo estoy llegando de Chile. Rispayapuni. Ñoka hatumanta hamuni. Ñoka hatumanta hamuni. Yo vengo del mercado. O también podemos decir Ñoka hatumanta chayamushani. Ñoka hatumanta chayamushani, que en castellano sería yo estoy llegando del mercado. Rispayapuni. Ñoka sinemanta hamuni. Ñoka sinemanta hamuni, que en castellano sería yo vengo del cine. O también podemos decir Ñoka sinemanta chayamushani. Ñoka sinemanta chayamushani, que en castellano sería yo estoy llegando del cine. Finalmente tenemos la procedencia que cada uno de nosotros tenemos. Por ejemplo, Ñoka boliviamanta cani. Ñoka boliviamanta cani. Yo soy de Bolivia. Y la pregunta para todos ustedes es, ¿Kanri maimantatas kanki? ¿Y tú, de dónde eres? Déjanos saber tu respuesta en los comentarios, siguiendo esta estructura. Ñoka Argentina mantacani, Ñoka Bolivia mantacani, Ñoka Perú mantacani, Ñoka México mantacani, Ñoka Estados Unidos mantacani, Ajinata. Esperamos tu respuesta en los comentarios. Kaillakaman Yachaku y Kashan. Y si te gusta el tipo de material que tenemos en este canal, te invito a que te suscribas a este canal y regalarnos un like que nos ayudarías un montón. Askamaya.